La semana pasada estuvimos viendo un poco sobre la historia de la redención y hay algo que resume en toda esta historia. Decíamos, ¿no? La historia de la redención no comienza en el nacimiento de Jesús, tampoco termina en la cruz del Calvario. La historia de la redención es anterior al nacimiento de Jesús. La historia de la redención fue anunciado por Dios mismo desde el libro de Génesis, ¿no? Veíamos como que desde Génesis 3, desde que de pronto el ser humano cayó en pecado y ya no había una esperanza, por así decirlo, sino más bien una desesperanza, porque se estaba cumpliendo lo que Dios había dicho. El hombre cayó en pecado, por tanto fue apartado de su presencia, y había consecuencias sobre el varón, consecuencias sobre la mujer, pero también Dios ahí suelta el protoevangelio, ¿no? Suelta una verdad que va a través del cual nosotros podemos quizás rastrear el cumplimiento de esto que Dios dice, ¿no? Dios le dice a la serpiente, exclusivamente le dice que de la simiente la mujer, dice, la simiente significa de la descendencia, ¿no? De esta mujer, de Eva, del ser humano, Dios iba a sacar, ¿no? Iba a sacar su simiente, quien iba a derrotar a la simiente de la serpiente, ¿no? Que la serpiente, lógicamente, es Satanás, ¿no? Y dice, no, que la simiente de la serpiente iba a dañar a la simiente de la mujer en el calcañar, significa en el talón, ¿no? Pero eso iba a ser un daño, mientras que la simiente de la mujer lo iba a pisar la cabeza, es decir, lo iba a vencer. Quizás en aquel momento, cuando de pronto escuchó Eva, Adán esto, como que no entendían a cabalidad todo esto, pero definitivamente Dios estaba profetizando lo que iba a hacer años después, o miles de años después, a través de su Hijo Jesucristo, que lo hizo venir a través de una mujer sin intervención del hombre, ¿no? Sino que dice fue procreado prácticamente por el Espíritu Santo, ¿no? Que va a va a hacer posible este milagro del nacimiento de Jesús, ¿no? A través de una mujer. Y lógicamente lo hizo a través de una mujer porque es la vía por la que todo ser humano nacemos, ¿no? Pero no hubo interferencia, no intervino ni el hombre, y en sí prácticamente la mujer fue una portadora nada más. Lógicamente más adelante vamos a ver que incluso María halló gracia a los ojos de Dios. No es que ella merecía traer al hijo, no hay ninguna, por así decirlo, en María, no encontramos ningún mérito en sí, sino que dice, halló gracia a los ojos de Dios. Es decir, así como todo ser humano que Dios ha levantado a través de la historia, Abraham, Noé, Moisés, hallaron gracia a los ojos de Dios. ¿Y qué es gracia? Que Dios, en su misericordia, simplemente decidió usar a estos hombres de Dios, en este caso a esta mujer, ¿no? Para poder sacar adelante su plan que él mismo había, de alguna manera, profetizado desde Génesis capítulo 3 en adelante, ¿no? Y vimos, ¿no? Cómo se daba de pronto ciertas figuras o ciertas situaciones que nos hablan de esta simiente, ¿no? Vimos el tema de Abraham, cómo es que Dios lo llama de un lugar de idolatría y le dice, ¿no? Que en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y nuevamente aparece la palabra simiente, ¿no? En tu descendencia, de tu pueblo saldrá una simiente en quien van a ser benditas todas las naciones. Y nuevamente vemos que se está refiriendo a quién? A Jesucristo. Nuevamente vimos también una figura en Isaac, ¿no? Cómo es que cuando Abraham lleva a su hijo Isaac para sacrificarlo y de pronto Dios le había pedido que lo sacrifique para probar su fe, de pronto Abraham hace una respuesta a su hijo cuando su hijo le dice, papá, y el corderito para sacrificar, le dice, tranquilo, ¿no? Dios proveerá cordero. Y ciertamente vemos que se estaba refiriendo no solo al acto que iba a suceder, sino que a miles de años después, que realmente Dios fue el que proveyó ese cordero. Por eso que Juan dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a Jesús se le conoce como el cordero, ¿no? En el libro de Apocalipsis se le conoce como el cordero. Entonces, vemos a través de la historia bíblica, ¿no? Todo esto, vimos también cómo es que de pronto en la Pascua, ¿no? Cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, en la 10ª plaga viene la muerte de los primogénitos, pero para que no mueran los primogénitos de la casa de Israel, dice que Dios pone una instrucción a través de Moisés y a través de los ancianos, le dice al pueblo que sacrifiquen un cordero y que pinten los dinteles de su casa para que el ángel pase nada más, ¿no?
y pase de frente. Y ese pase de frente es decir, no toque la muerte a los primogénitos de esos hogares, ¿no? Mientras que de los egipcios sí murieron, pero de ellos no. Entonces vimos cómo esta sangre de este cordero preservó la vida de ellos y los trajo luego a libertad. Y más adelante en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de esta figura donde Jesús dice que Él es la Pascua, que su sangre es el nuevo pacto, ¿no? Ese nuevo pacto como Dios nos saca del pecado y nos trae a libertad para tener vida y libertad, ¿no? Entonces, pasajes como eso veíamos, ¿no? Y también vimos un pasaje más de Yom Kippur, ¿no? Como es que un día, el día de la expiación, lo llamaban los judíos ya en el libro de Éxodo, instauraron un día de expiación donde ellos presentaban un cordero sin defecto para poder pagar, dice, o de alguna manera cubrir el pecado del pueblo, y eso lo hacían todos los años, año tras año, y ese año tras año indica que lógicamente el ser humano siempre va a estar pecando, definitivamente, porque es su naturaleza, ¿no? Y que necesita de alguna manera cubrir esos pecados. Pero en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos dice que Jesucristo es el Cordero quien se entregó a sí mismo. Él es el sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento había un sumo sacerdote humano que primero presentaba al Cordero para cubrir su pecado y después el pecado del pueblo. Pero en el libro de Hebreos dice que Jesucristo es el sumo sacerdote, sin mancha, sin pecado, y al mismo tiempo Él es el sacrificio, el Cordero perfecto, que se entrega y derramó su pecado una sola vez y para siempre. Ya no es que cada año, no, y no solamente cubre nuestros pecados, sino dice, quita nuestros pecados, borra nuestros pecados incluso de nuestra mente, ¿no? Arrancha el pecado de nuestra vida, ese pecado que nos gobernaba, ya no nos gobierna más, ahora debemos ser gobernados por Cristo, por eso es que nosotros lo llamamos Señor Jesucristo. Lógicamente queda aún la tentación, queda la concupiscencia, pero ya no somos esclavos del pecado. En el mundo pecábamos porque somos gobernados por el pecado. Vivimos práctica de pecado cuando no conocíamos a Cristo. Pero ahora que conocemos a Cristo, a lo malo lo llamamos malo y a lo bueno lo llamamos bueno. Y no porque de pronto somos inteligentes, sino porque su Santo Espíritu nos guía a toda verdad. Entonces, eso es lo que habíamos visto, ¿no? En esta historia de la redención. Entonces, hoy quisiera tocar algunos pasajes más que nos siguen hablando de esta historia y pasajes que están en el Antiguo Testamento. Te invito a que pruebes a abrir tu Biblia en el libro de Números, capítulo 21, del verso 4 al 9. Vamos a ver un pasaje también del Antiguo Testamento y de pronto tú vas a decir que también tuvo un cumplimiento en Jesucristo, ¿no? O sea, es interesante. Números 21, ¿sí? Verso 4 al 9, vamos a leerlo, ¿sí? Y te recomiendo que si después tú puedas profundizar un poco más leyendo todo el capítulo, ¿no? Pero del 4 al 9 es importante hoy para nuestro estudio. Mira lo que dice. Ya cuando el pueblo había sido librado del imperio de Egipto, ya estaban en el desierto, ya habían pasado años incluso, y están con Moisés en el desierto. Este pueblo, pues en diferentes momentos vamos a ver este pueblo renegando de Dios. Incluso Dios permitió que muera toda una generación, ¿no? A causa de su incredulidad. Y aquí vemos un otro momento donde este pueblo nuevamente se desanimó y reniega de Dios. Mira lo que dice el verso 4. Después partieron del monte de Or camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, hasta ese punto. Cuando tú leas todo el contexto y también leas su paralelo en Éxodo, los edomitas no permitieron que ellos crucen a la tierra prometida a través de esa tierra de los edomitas para llegar a Canaán. Entonces, como no les permitieron, ellos tuvieron que rodear esa tierra. Y rodear esa tierra significaba unos días más de camino, ¿no? Y eso les hizo como que, renegar, ¿no? Y eso les hizo desanimar, como que ellos querían ya llegar a la tierra prometida y los edomitas dijeron, por acá no, ni me pasen. Entonces ellos, más allá de decir, bueno, sigamos confiando en el Señor, mira lo que sucede. Verso 5 dice, y habló el pueblo contra los edomitas, no dice contra los edomitas, sino que dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Te imaginas? Después de todo lo que Dios había hecho, cómo los había
librado de las 10 plagas que vinieron sobre Egipto, cómo es que les había incluso de la 10ª, la muerte de los primogénitos, cómo es que a través de Moisés abrió el mar rojo, cómo es que tenían alimento, sus calzados no envejecían, tenían el maná, que al inicio quizás, qué rico, pan del cielo, y después se volvió en un simple pan liviano, como dice, ¿no? O sea, ya no vieron la bendición de Dios como algo, qué bueno que tenemos algo que comer en este desierto, qué bueno que ya nos estamos en esclavitud. Y justo muchos acá me van a entender porque estamos estudiando el libro de Éxodo de los martes y jueves, ¿no? Y estamos en ese punto donde ellos están siendo oprimidos en Egipto, están siendo maltratados en Egipto, les están aumentando la carga laboral. Y en ese punto estamos justo en Éxodo capítulo 5, ¿no? Estudiando. Pero ahora están en libertad, están en un desierto, sí, pero tienen que comer. Lo único que está cambiando aquí es ni cambiando, simplemente Dios está llevándolos a la tierra prometida, pero de pronto le está diciendo van a caminar un poco más, van a rodear la tierra de sodomitas. Pero fue la excusa perfecta para sacar lo que estaba dentro de su corazón. ¿Qué había dentro de su corazón? Descontento, había desgano, incredulidad de que Dios va a proveer y desagradecimiento. Cosas que muchas veces como cristianos incluso podemos dar propensos, mis hermanos, que debemos de cuidarnos. Pero bueno, la historia va más allá porque queremos ir al plan de redención, ¿sí? A la historia de redención. Pero ese es un buen punto sobre el cual debemos de meditar. No seamos malagradecidos con Dios. Pero aquí el pueblo reaccionó y llamó al maná como pan liviano. Verso 6 dice, y Jehová, mira lo que, y de pronto Dios amoroso en quien todos creemos, mira lo que hace Dios, dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió un poquito de gente. No, dice, mucho pueblo de Israel. Dios trajo juicio cuando el pueblo reaccionó de esta manera, para con Dios y para con Moisés. Y Dios trae juicio y dice, envió serpientes ardientes que mordían al pueblo, ¿no? Y moría la gente. O sea, era letal esta mordedura. 7 dice, entonces, y mucho pueblo dice, ¿no? Y verso 7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés. Después de haber renegado de Moisés y de Dios, el pueblo viene a Moisés, ¿no? Dice, entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Dios. Qué bueno que reconocieron que habían hablado mal y contra Dios. Y eso es un buen comienzo. Ese es un buen comienzo cuando identificamos que no estamos haciendo las cosas bien. Ese es un buen comienzo cuando de pronto hemos estado en desánimo y directamente hemos estado culpando a Dios. Ese es un buen comienzo, saber que cuando yo reniego de las cosas que suceden del día a día, no estoy renegando en sí de la situación, sino estoy renegando de la fidelidad de Dios. No estoy entendiendo por qué Dios permite que pasen estas cosas. No estoy entendiendo por qué Dios de pronto me dice, hoy no voy a responder tu oración, mañana la respondo. Pero nosotros insistentes decimos, ya hay que cruzar por la tierra de los edomitas. Eso es lo que ellos querían. Pero Dios le dijo, esperen, pero no quisieron eso. Entonces, pero ellos reconocieron, dice, no, hemos pecado contra Jehová y contra ti, le dicen a Moisés. Ya me imagino a Moisés como diciendo, ya ves, se los dije, ¿no? O sea, han hablado mal de mí, ¿no? Algo así, ¿no? Dice, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y eso también es una enseñanza que en otro momento lo vamos a tocar. ¿Cómo es que este líder, a pesar de que habían hablado mal de él, está dispuesto a orar por ese pueblo rebelde? Y Moisés dice, oró por el pueblo. A veces no dan ganas de orar por ciertas personas, ¿no es cierto? A veces como que tú dices, pero orar por esa persona, si siempre es malagradecida, ora. Si está bajo tu liderazgo, ora. Así hayan hablado mal de ti, ora. Porque eso es lo que te corresponde. Pero si mi hijo ni caso me hace, tengo que orar, ora por él. Con mayor razón, ora. Continuamos, porque la historia, lo que yo quiero llegar es al otro punto. Dice el verso 8, mira lo que dice. Y Jehová dio a Moisés, no, dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés dice, hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, dice,
miraba la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué significa? Que Dios le dice a Moisés, haz una serpiente de bronce, una especie de imagen, ¿sí? Una especie de... era un objeto físico, material, que tenía que hacerlo y estaba hecho de bronce, pero con esto Dios no está llamando a una idolatría, no está diciendo y que adoren a esa serpiente. Tengamos claro, ¿no? Porque de aquí muchos tergiversan este pasaje en el contexto y dicen, ¿acaso Dios no dijo que levante una serpiente y por eso que ya levantamos imágenes? No, no, no tiene nada que ver. Aquí tiene una función y una orden específica dada por Dios por una situación específica. No es que de pronto a Moisés se le ocurrió hacer una serpiente de bronce, como de pronto se le ocurrió al pueblo hacer un becerro años atrás. No se trata de eso. Dios está dando una lección y sobre todo la lección no solo está acá, la lección se va a ver años después en Jesucristo. ¿Por qué te digo? Dios le dice, levanta una serpiente en forma de asta y la serpiente en forma de asta aquel entonces tenía un simbolismo como este, ¿no? Una vara y una serpiente incrustada. Tenía una forma ¿de qué? Una vara y algo incrustado, ¿qué significa? Una especie de cruz, ¿no? O sea, y tú dices, y de alguna manera, pero serpiente representa de pronto al diablo, pastor. Y cierto, el libro de Apocalipsis le llama a la serpiente, el libro de Génesis también ya habló de la serpiente, y Apocalipsis dice la serpiente antigua, sí, pero aquí justamente lo que Dios está haciendo, ¿qué representaba el castigo de muerte sobre el pueblo por haber sido desagradecido con Dios? La mordedura de la serpiente, ¿no? Era letal y los mataba, ¿no es cierto? Pero había algo que tendría que representar la muerte o del decirle no a esa letalidad de esas serpientes, que es una serpiente sobre una asta, dice, ¿no? Ahí, como que algo que ya está siendo sacrificado por por la muerte de esas personas, ¿no? Y esas personas no tienen que adorarla, simplemente tienen que ver y al ver, dice, se sanaban, ¿no? Y esto requiere fe, porque es algo tan sencillo que de pronto tú dices, no, yo prefiero presentar un cordero, prefiero darle ofrendas al Señor para que me sane. Eso es el mundo, esa es la religión, que quiere hacer las cosas en sus fuerzas y quiere sentir el derecho de ser sanado, quiere sentir el derecho de ser salvado. Pero simplemente la que hay en la instrucción es de que, ¿saben qué? Si ha sido mordido por la serpiente, miren esta serpiente de bronce que está ahí. Y nada más. El simple hecho de mirar los sanaba y no llegaba la muerte física a ellos, ¿no? Y qué interesante tiene esta historia, que el Señor Jesucristo, cuando ya estamos en Juan capítulo 3, búscalo, en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 3, el Señor Jesucristo hace referencia a esta historia que acabamos de ver, a este evento que acabamos de ver, de cómo el pueblo se sanaba viendo esta serpiente de bronce que Dios había dicho que haga Moisés cada vez que eran mordidos por las serpientes, que era el castigo por su incredulidad, el castigo por su corazón malagradecido. Entonces ellos eran librados de este castigo de muerte por mirar a esta serpiente atravesada, ¿no? Hecha de bronce. Por cierto, el bronce en la Biblia, en Apocalipsis, significa juicio, ¿no? Entonces, por mirar este juicio, ellos eran, de alguna manera, sanados. Y el Señor Jesucristo hace referencia a esa historia. Mira, Juan capítulo 3, verso 14 en adelante. Oye, 14 no está cerca a capítulo 3, verso 14, no está cerca al 3:16, y el 3:16 no es muy famoso. Leamos lo del 14, mira lo que dice. Jesús hablando, no es Juan, no es Pedro, no es Pablo, es Jesús hablando y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿te das cuenta? ¿Se está refiriendo a cuál? Al evento de Números capítulo 21 que acabamos de leer. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Tal igual es necesario, dice, que el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Dios hecho hombre, Dios hecho carne. Y dice, de la misma manera como ellos fueron librados y de alguna manera se libraron del castigo de la mordedura de las serpientes, viendo esta serpiente que levantó Moisés, esta serpiente de bronce, de la misma manera ahora, dice, todos estamos viviendo bajo un castigo de la paga de nuestros pecados es la muerte. Todos somos pecadores. Todos en algún momento hemos renegado de Dios de boca o de acto. Todos de alguna manera estamos bajo esa condenación de la muerte.
tal como sucedió con Adán, todos en algún momento, según el libro de Romanos. Pero el mismo libro de Romanos dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no dice que de pronto tú tienes que pagar por tus pecados, sino que la paga del pecado, dice, era la muerte, pero la dádiva de Dios, lo que Dios provee, es aquí, en Jesucristo, la vida eterna. Por eso acá Jesús dice, en Juan 3:14, dice, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Que esa historia que sucedió con Moisés era un anticipo, era un adelanto, una señal de lo que en realidad iba a ser Jesucristo, pero por algo mayor. No para liberarte no necesariamente solo de una muerte física como producto del castigo de tu desagradecimiento o incredulidad en Dios, sino que Jesucristo iba a ser levantado ahora en una cruz cargando todos tus pecados como símbolo de juicio por tus pecados, pero en Él dice que Él cargó nuestros pecados, pero lo único que te pide es que tú veas a Jesucristo y creas en su sacrificio. No te pide más. Y eso es lo que todos nosotros en los evangelios hemos entendido y creído. Simplemente hemos reconocido que Cristo se sacrificó por nosotros y que solo en el juicio sobre Él en la cruz, porque lo que sucedió en Él en la cruz es un juicio, el juicio que iba a caer sobre nosotros, Él cargó por nuestros pecados y pagó por nosotros. Y dijo una palabra muy interesante, consumado es, misión cumplida, por así decirlo, pecados están siendo pagados en esta cruz. Y lo único que ahora tendríamos que hacer es que mirar a Él y creer en Él. Y esa es fe, creer en el sacrificio de Cristo. Mira cómo continúa ese verso 15. Dice, para que todo aquel, mira, lo leemos de corrido, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Verso 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que mire a Él y crea su sacrificio no se pierda, no asuma la muerte eterna producto del castigo por sus pecados, sino ahora tenga vida, tenga una sanidad espiritual. Verso 16, ahí viene el versículo más famoso, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, nuevamente, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo único, por eso que decimos, la salvación es por fe, no es por obras, no es por qué tanto hice, es simplemente por reconocer el sacrificio de Cristo. Entonces, lo que sucedió con Moisés y la serpiente, todo eso, era un anticipo. Entonces, Jesucristo cuando vino, no vino de casualidad. Y nuevamente vemos en el Antiguo Testamento, entonces, cómo esta historia de redención cada vez se está mostrando más. Entonces, cuando Jesucristo nació en un pesebre años después, no fue porque de pronto se le ocurrió a alguien decir, bueno, mira, nació, dice que... No, todo es parte de una historia. Y esta historia era narrada en cada libro de la Biblia. Hemos visto Génesis, hemos visto Éxodo, hoy hemos visto Números, cómo es que hablan de la redención, hablan de la salvación en Cristo, del pago por nuestros pecados, pero ¿qué es lo que nos pide? Que creamos en Él. Así que mis hermanos, el día de hoy yo quiero compartirles esta parte de la historia de la redención. La cruz representa el pago por nuestros pecados. En la cruz Él cargó por nuestros pecados. Y lo único que tenemos que hacer es mirar ese sacrificio. Y con esto no te digo que te levantes un amuleto, una cruz y lo beses, no. Lo que representa la cruz. ¿Qué representa? El sacrificio de Cristo, que el juicio de Dios sobre Jesucristo, que Él pagó por nuestros pecados. Y cuando ahora nosotros nos presentemos ante Dios, nos presentamos a través de esa cruz. Y Dios no está siendo injusto, porque simplemente hay alguien que pagó por tus pecados. Y ese es el plan de redención. Dios sigue siendo justo y sigue siendo misericordioso al mismo tiempo. Entonces, en esta Navidad que está cerca, faltan unos días, debemos entender ese principio, que este evento que el mundo dice, sí, festejamos el nacimiento de Cristo, no es algo que de pronto se le ocurrió al ser humano,
Y la fecha exacta, incluso muchos dicen no necesariamente es 25, pero lo que debemos recordar es que ciertamente Dios proveyó Cordero, Dios proveyó la cruz, Dios proveyó a su Hijo, Dios entregó a su Hijo para expiar nuestros pecados una vez y para siempre. Y ciertamente Jesucristo vino y cuando estaba en la cruz se estaba cumpliendo que estaba siendo dañado en el calcañar, porque aparentemente estaba perdiendo. Pero al mismo tiempo, aparentemente para el mundo, para el soldado romano que representa y los judíos que representan y son instrumentos de Satanás para crucificar a Cristo, aparentemente ellos están en victoria. Jesús estando en la cruz dice unas palabras que parecen contradictorias, pero no son contradictorias. Él dice, consumado es, o también en griego es teilot, ¿no? O sea, teilot, o tetaslei también dicen algunos. ¿Y qué significa eso? Eso es el grito de victoria, aquel entonces de un soldado romano cuando vencía una batalla. Pero ¿cómo Jesús estando en una cruz puede gritar algo así? Si acaso no está perdiendo, no, porque él con esa muerte, lo que está haciendo es, dice la Biblia, está venciendo la muerte. ¿Y cómo así? Lo demostraría 3 días después, cuando él resucita y muestra su supremacía, no solo aquí en la tierra, sino dice, debajo de la tierra y en el cielo. Y a los 40 días simplemente se va, prometiendo venir por su iglesia. Y el libro de Romanos, Corintios, también dice que él es la primicia de la resurrección. ¿Qué significa eso? Que Él es el iniciador de la resurrección. ¿Cómo te puede ofrecer a ti vida eterna o resurrección en Cristo si Él primero no ha resucitado? Él es la primicia. Demostró que realmente existe la resurrección, salió de la muerte. ¿Tenía que morir? Sí. Por eso es que Él estaba diciendo, Taylor, pagado, consumado es, he vencido. Por eso que la Biblia dice que somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo Jesús. Somos más que vencedores porque el que venció fue Él, pero los beneficiados fuimos ¿quiénes? Nosotros. Y eso debe ser gozo, alegría en esta Navidad, mis hermanos. Recuerda, no es un simple pesebre, no es un arbolito, la Navidad es Jesús. Eso ha sido nuestro eslogan para nuestro trabajo con niños. Y hoy, antes de terminar, ya dije que iba a ser corto, antes de terminar, hoy cuando entregábamos regalos a los niños, sus sorpresas, les hacíamos preguntas justamente que tienen mucho que ver con lo que estamos viendo ahorita. Decíamos, ¿qué has aprendido a través de estos textos bíblicos? Y uno de ellos, más de uno, pero quiero repetir lo que uno de ellos dijo prácticamente literalmente, ¿no? La Navidad es, mira, la Navidad es cuando Dios, que es el verbo, mira en sus palabras, se hizo carne y vino y murió por nosotros para pagar por nuestros pecados. Escuchar eso de un niño de 9 años, es decir, ciertamente ese niño está creciendo en la verdad. Ciertamente este niño está creciendo con el verdadero significado de la Navidad. Y así que cada uno de nosotros, mis hermanos, somos responsables de anunciar este mensaje. Navidad no solamente es una fiesta, Navidad es Jesús. Y esa es la historia de la redención. Amén. Y quizás vamos a continuar el día de mañana, pasado, viendo un poco más sobre la historia de la redención, pero eso es lo que quería compartirles esta noche. Amén. ¿Qué tal si oramos ahí en nuestros lugares? Padre mío, Señor, te doy gracias esta noche porque tú nos has hablado, Señor, claramente, Señor, a través de este hecho que sucedió en el libro de Números, Señor. Hoy nos muestras cómo es que tú fuiste levantado, Señor, en una cruz. Pagaste por nuestros pecados, Señor, y nos libras de la muerte eterna. Y ahora tenemos vida eterna, Señor. Gracias porque esto no fue una improvisación tuya, sino fue planificado desde mucho antes, Señor, anunciado a través de distintos profetas, Señor, lo que tú ibas a hacer en la cruz. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, la gloria, la honra sean para ti. Amén.